Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Mercy Vargas, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en la carrera de Educación Inicial. El día de hoy venimos para que nos ayude explicando un poco de las aulas hospitalarias. Por favor, que nos ayude con cuál es su nombre y su desempeño en las aulas hospitalarias. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Oscar Rengel. Yo soy docente. Mi profesión es ser docente. Soy licenciado en Ciencias Exactas, es decir, licenciado en Matemática y Física, y tengo un masterado en Didáctica de la Matemática. Entonces yo soy docente, ¿sí? Me desarrollo, yo pertenezco al Ministerio de Educación, al Magisterio, y el programa de aulas hospitalarias en sí trabaja con todos los hospitales o las casas de salud para beneficiar a los niños, niñas o adolescentes que se encuentren desde los 3 años hasta los 18, que es lo que dice la ley, que deben estar cursando su vida estudiantil básicamente, ¿sí? Entonces, este programa se desarrolla para que aquellos estudiantes puedan desarrollarse y no pueden ir aún a las escuelas o colegios de manera presencial, por ejemplo, por su estado de salud, ¿sí? Entonces, este programa ayuda a que los estudiantes puedan estudiar y tengan acceso a la educación a pesar de cualquier tipo de condición que tengan. En este caso, en la maternidad Nueva Aurora, nosotros trabajamos con las señoritas que están en estado de gestación, dan a luz. También estamos con los niños del área de pediatría, con las madres adolescentes, brindando este apoyo necesario para ellas, porque por situaciones de la vida ellos no pueden asistir a una institución educativa, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos con ellos, les gestionamos, por ejemplo, las actividades, gestionamos con las instituciones educativas y nosotros gestionamos las actividades, realizamos aquí con ellos. Ha habido ocasiones que incluso nosotros tenemos que rendir las evaluaciones con ellos aquí porque no pueden acudir a su institución de origen. Entonces nosotros gestionamos para hacer las actividades con ellos, damos las evaluaciones y asimismo si así el caso lo amerita, nosotros asignamos las calificaciones también, ¿sí? Entonces de esta manera se trabaja. Aquí en Quito se trabaja casi en todos los hospitales, Vaca Ortiz, Solca. Por ejemplo, en Solca ellos tienen un aula específica para darles clases. Sí, es como que estuvieran yendo a la escuelita regular en los horarios que se los permite el hospital también. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ir a un colegio regular por su estado de salud, son muy vulnerables en este caso. Entonces, pero ellos se trabajan con todo el año escolar de igual manera en el hospital, se les da las clases ahí y de esta manera se trabaja. De igual manera en Vaca Ortiz, creo que hay en todos los hospitales aquí en Quito, y a nivel nacional también hay el programa, pero no existen todos los hospitales del Ecuador, sino en los hospitales aquí en Quito, Guayaquil, los más renombrados. Ya. ¿Cuántos especialistas trabajan aquí en el instituto? ¿Especialistas de aulas hospitalarias? Sí, de aulas hospitalarias. Ya, yo soy el único docente. Yo soy el único docente para esta casa de salud, entonces yo me manejo de esta manera. Dice, ¿qué papel adquiere la formación psicológica del docente para enfrentar a las situaciones educativas cuando los niños presentan vulnerabilidad en los que asisten? A ver, créanme que en la parte psicológica yo debo ser sumamente fuerte, porque se ven casos muy desastrosos que sí te tocan psicológicamente, pero si tú no estás bien, como decirlo, en la parte psicológica, ¿qué vas a transmitir a las personas que lo necesitan en realidad? ¿Sí? Entonces en esta parte sí he tratado, por ejemplo, porque aquí hay psicología, he tratado de conversar con ellos, nos hemos ayudado. ¿Sí? Entonces, de esta parte, entre aulas hospitalarias, psicología y las demás áreas, tratamos de ayudarnos para salir los casos que son muy fuertes. Entonces, nos ayudamos todos básicamente. Ya.
¿Cómo se adapta el plan de estudios en el aula hospitalaria para satisfacer las necesidades educativas de los niños? ¿Trabajan directamente en convenio con las unidades educativas o aquí hacen su adaptación? No, o sea, nosotros nos manejamos básicamente con la planificación y el currículo vigente, ¿sí? Entonces, las planificaciones, cuando ingresan a las casas de salud, solicitamos a las instituciones educativas, porque nosotros no sabemos en sí en qué temas estarán viendo, por ejemplo, en ese instante. Entonces, nosotros solicitamos las planificaciones, hablamos con el DS básicamente, que con ellos tenemos relaciones, para que solicite a su cuerpo docente nos faciliten las planificaciones. No damos todas las materias como tal, porque es mucho, pero tratamos de que sea un tronco común, por ejemplo, las materias más fundamentales para poder ayudarles. Entonces nosotros cuando ingresan a las casas de salud se maneja con adaptaciones curriculares, es decir, que no se ve todo como tal, pero se ve lo más esencial. Por ejemplo, cuando son embarazos o ya dieron a luz, se ve una dosificación de grado 2, es decir, una dosificación completa y lo más esencial se toma y se trabaja. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta al enseñar en este entorno hospitalario? Bueno, un desafío, yo puedo hablar de mi lugar de trabajo, es que, por ejemplo, no hay un espacio adecuado para poder ejercer la docencia aquí. Como ustedes pueden ver, es un espacio muy reducido, ¿sí? También se puede decir que es mucho trabajo para una sola persona. Entonces nosotros cuando ingresan a las casas de salud se maneja con adaptaciones curriculares, es decir, que no se ve todo como tal, pero se ve lo más esencial. Por ejemplo, cuando son embarazos o ya dieron a luz, se ve una dosificación de grado 2, es decir, una dosificación completa y lo más esencial se toma y se trabaja. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta al enseñar en este entorno hospitalario? Bueno, un desafío, yo puedo hablar de mi lugar de trabajo, es que, por ejemplo, no hay un espacio adecuado para poder ejercer la docencia aquí. Como ustedes pueden ver, es un espacio muy reducido, ¿sí? También se puede decir que es mucho trabajo para una sola persona, ¿sí? Entonces es mucho a veces. Entonces, de ahí, por ejemplo, en el ámbito de recursos, esos siempre nos han ayudado el Ministerio de Educación, tenemos recursos y todo más, entonces no habría ningún inconveniente ellos. La movilidad, por ejemplo, también es un factor negativo porque, por ejemplo, hay niñas que no pueden movilizarse del segundo o tercer piso acá, entonces ahí yo tengo que acudir a los pisos, segundo piso y tercer piso, llevando actividades, a veces con materiales que los colegios nos dan o nos mandan actividades para hacer y nosotros no tenemos ese tipo de materiales. Entonces eso es un poco contradictorio y negativo para el desarrollo de nuestra profesión como tal. Ya. ¿Cuáles son las autoridades que están involucradas en la gestión y supervisión de estas aulas hospitalarias? A ver, primero aquí, más arriba que nosotros está UDAI. UDAI es el ente que supervisa que básicamente todas las personas que están en un hospital tengan acceso al sistema educativo. Después vienen los distritos correspondientes, de ese distrital, el director de ese, luego viene planta central y toda la parte del Ministerio de Educación. Entonces nosotros manejamos en esta parte. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, ¿no? Ya dan a luz y resulta que el colegio ni siquiera supo. ¿Cómo puede ser posible eso? O sea, si ya pasan 9 meses, ¿no? Y ellos ni siquiera sabían. Entonces, ¿dónde está la evidencia? Nosotros ya realizamos la ficha de hecho de violencia, no sé si ustedes sabían de esa ficha. Esto es en la parte educativa, cuando la primera persona que sepa del hecho de violencia debe realizar esa ficha y debe emitir, si ustedes son docentes, deben emitir al DS. El DS emite su informe y emite al distrito correspondiente.
Pero en este caso, si ustedes son la primera persona que se enteran de esta novedad, deben denunciar a fiscalía. Entonces es un proceso que se debe seguir. No es así nomás de yo ya supe, pero le dejé ahí, no avisé a nadie. Y si no avisé a nadie, mejor. Al tarde o temprano se va a saber. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, la mamita viene, ¿no? Y dice, pero en mi colegio el tutor sí sabía del caso. Entonces yo ya no soy la primera persona en enterarse, ¿no es cierto? Entonces ahí emitimos, resulta que el docente le dio recomendación a ya no asistir a clases, mejor que se quede en casa. Entonces, pero ahí ya no están cumpliendo con el derecho a la educación, ni tampoco están aplicando a que todo caso de vulnerabilidad tiene derecho también a la educación. Entonces están vulnerando derechos al dar una opinión que es totalmente errada, que dejen los estudios. Entonces ahí sí se empieza a indagar y por qué no se cumplió el proceso. Entonces ahí van cayendo. Entonces recomendación de ustedes como futuras docentes, siempre sigan el proceso correspondiente. Eso es lo que yo les puedo decir, o sea, sigan. Porque si todo va cayendo, a la larga va cayendo, todo. Entonces yo también les recomiendo, yo también fui docente regular, ahora soy docente hospitalario, pero todo es un proceso, ¿no? Ustedes que trabajan con niños parvulares, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que se les Y por algunos, por ejemplo, nos contó sobre todas las secuelas que tienen las niñas, que los problemas más graves que eran quedarse embarazadas a los 10 años. ¿Qué repercute en usted? Por ejemplo, ¿qué idea, por ejemplo, yo que sé, de la sociedad o de todo lo que tiene a su alrededor trajo? Alguna idea debió traerle, ¿verdad? Por ejemplo, a mí ahorita con todo lo que usted me está contando, digo, qué duro es ser docente de aulas hospitalarias. Entonces, hasta que usted empiece, por ejemplo, a ver el entorno en que va a ser, ¿qué ideas trajo antes de esto? O sea, ya aquí nos mantenemos informados todo por grupos así, bueno, de manera informal por WhatsApp. Pero ya nos notifican, por ejemplo, tenemos códigos púrpuras, ya sabemos que es una madre adolescente menor de 14 años, entonces ya sabemos, ya tengo que estar preparado básicamente, pero al escuchar básicamente lo que está pasando, uno no se prepara para eso. Y yo por ejemplo digo, ¿y cómo puede ser mi hermana? Es una niña básicamente que va a tener otro niño. Y lo que menos quiero es que otro inconveniente más, por ejemplo, dejar de estudiarme. Yo hago lo posible en este caso para ayudar, o sea, para que no deje los estudios, solicito atención domiciliaria porque nosotros podemos solicitar este tipo de atención que también existe por parte de aulas hospitalarias. Es decir, que las señoritas señoritas o niños, no van al colegio, sino que se quedan en casita y se manejan con fichas. Es decir, les mandan actividades, las hacen en casita, entregan cada cierta fecha que les diga y es como que estuvieran yendo a clases normales. Entonces, esas niñas, créanme que si van al colegio no van a poder concentrarse y también la presión que se les viene. Ustedes saben que los chicos son muy molestosos, o sea, el bullying está a flor de piel y esas niñas no van a poder sobresalir. Entonces yo trato de que a ellas, como sea, se les ayude, así sea con atención domiciliaria. Sí, y por parte de psicología nos dan la recomendación de atención domiciliaria y se va. O sea, de esa manera nosotros tratamos de ayudarles a ellos, porque, o sea, nos apropiamos de estos inconvenientes. Bueno, no inconvenientes, sino de estos casos muy fuertes que son muy vulnerables las niñas. Entonces tratamos en este caso yo trato de ayudar en todo y pongo mi 110% puede ser en estos casos. Por otra parte quisiera saber cuáles son los niños que usted se maneja, con qué niños, de qué rango, cómo se maneja en las aulas hospitalarias. Ya, como les decía al comienzo de la entrevista,
se manejan básicamente desde los 3 años hasta los 18. Desde los 3 años porque desde ahí inicia el proceso educativo. No es obligatorio, pero ya pueden acceder al sistema educativo, ¿no? Hasta los 18 porque la ley dice que la educación es obligatoria hasta los 18 años, ¿sí? Hasta que culmine su bachillerato. Aquí en la Casa de Salud nos manejamos de 3 a 6 años porque es pediátrico. Y de ahí con madres adolescentes gestantes desde se han visto casos desde los 11 hasta los 19 años que continúan con sus estudios todavía. Entonces seguimos el proceso así ya sean mayores de edad. Y una de las estrategias que ha tomado, por ejemplo, con las madres gestantes debe ser diferente a los que toman con niños de 3 a 6 años. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza en ese caso? Claro, se diferencia porque, por ejemplo, los niños de 3 a 6 años, ellos necesitan más aprendizaje más lúdico. ¿Sí? En cambio, en este caso, las señoritas gestantes ya tienen un conocimiento previo y nosotros trabajamos netamente con las planificaciones. Hacemos que, por ejemplo, matemáticas no sea tan tradicional como en los colegios a veces lo es. Tratamos de utilizar más materiales para que sea más atractivo, porque muchas veces las chicas están muy cansadas y demás, y tratamos de que no sea algo tradicional. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con materiales, con cartulinas, hojas, legos o ese tipo de cosas para enseñarles. Entonces es más didáctico que lo tradicional. De esa manera se trabaja. Usted nos mencionó que incluso ha llegado a evaluar algunas cosas a los niños de parte de las escuelas acá en las aulas hospitalarias. ¿Cómo es ese método de evaluación? Listo, o sea, nosotros coordinamos con anticipación con las instituciones educativas, mencionamos que ellos nos envíen una evaluación ya dosificada con adaptación curricular grado 2 y nosotros a partir de ello también dosificamos un poco más, es decir, tomamos ciertas preguntas de lo que ellos nos envían, si vemos que todavía falta dosificar, lo dosificamos, lo hacemos aquí con nosotros y lo evaluamos. Nosotros después de ello calificamos, enviamos las calificaciones a la institución educativa y de esta manera nos trabajamos con las evaluaciones y posteriormente las inscripciones de notas ahí al sistema. En cuanto a su experiencia laboral y profesional, ¿cómo ha sido su experiencia de trabajar dentro de las aulas hospitalarias? Mi experiencia, bueno, es totalmente distinta. Por ejemplo, yo he trabajado anteriormente como docente, netamente, en una institución educativa, y es totalmente diferente, porque ustedes saben que cuando se manejan con grandes grupos no puedo trabajar de manera individualizada, porque no es que no se pueda, es muy complejo, pero tratamos de enfocarnos a lo macro, básicamente damos lo que dice el currículo. Cuando nosotros venimos a una aula hospitalaria ya nos basamos netamente a las necesidades que tiene en este caso el estudiante. Nosotros debemos adaptarnos a lo que dice el estudiante, porque a veces, por ejemplo, no tienen ánimo, créanme que no tienen ánimo, y eso no pasa normalmente en un colegio. O sea, si no tienen ánimo, ¿qué pasa? Yo tengo que trabajar básicamente, ¿no es cierto? Pero aquí nosotros debemos, o sea, en la parte humana debe florecer más de lo que normalmente se trabaja. No se ven en el aula regular, no se ven casos extremos como se ven en un hospital. Y como le digo, florece la parte humana. Nosotros a veces los problemas que nos tienen las chicas de que nos involucran mucho y damos mucho más de hecho. Entonces nosotros somos aquellos que solucionamos estos problemas de ellos para que no tengan inconvenientes con las instituciones educativas, porque muchas veces de las instituciones educativas desconocen de lo que la ley les dice o tienen los chicos para poder continuar con sus estudios, digamos. Hay chicas que por su estado de gestación ya no van al colegio, digamos. Los colegios ni saben por qué dejaron de ir. No se hizo un debido proceso, sin embargo ellos acuden donde nosotros.
Entonces nosotros damos la solución para que ellos puedan continuar con sus estudios, para que no haya la deserción. Entonces en cierto punto nosotros nos ponemos a favor de los estudiantes para buscar una solución a que no dejen los estudios. En cambio, en un colegio regular no es así, o sea, ya nosotros solamente damos una clase y no es tan humanista. Es así. En cuanto a una comparación, usted mencionó que ha trabajado en aulas de cualquier institución educativa. A comparación con las aulas hospitalarias, ¿cuál sería que su experiencia? ¿En qué se diferenciaría? Bueno, ¿en qué se diferenciaría? Básicamente aquí no se trabaja como tal con grandes grupos, sino ya más individualizado. Se trabaja, depende de las necesidades que se tenga. Claro que se tiene un currículo, pero no se mira tanto como el currículo, sino más enfocado a la parte humana, más a las necesidades. Se aplica estrategias netamente para esos estudiantes, lo cual no puedo aplicar en un colegio regular porque ahí sí tengo mi población es muy grande y aplicar una sola estrategia para todos ellos no es coherente, porque cada uno de ellos es un diferente mundo. Entonces no cada uno, por ejemplo, un estudiante es visual, otro es memorístico o algo así. Entonces aquí no, aquí ya netamente ya sabemos un diagnóstico, psicología nos menciona qué es lo que necesita y nosotros trabajamos en base a ello. Y ya más individual, trabajamos netamente uno a uno, no en la parte global. En cuanto al trabajo individual, ¿cómo evalúa el progreso de cada niño? Nosotros, por ejemplo, como ustedes pueden ver, aquí nosotros estaba trabajando con un niño de octavo. Entonces vamos haciendo desde lo más simple a lo más complejo. Después yo mismo voy valorando cómo está yendo. No es que les voy a poner una calificación como tal, pero el progreso que se va teniendo se va notificando a las instituciones educativas. Entonces las instituciones educativas también ejercen fichas académicas donde les mandan las actividades, y a través de esas fichas los docentes también ven el progreso que existe con los estudiantes. Entonces de esta manera vamos viendo. En cuanto a los recursos educativos que usted encuentra en las aulas hospitalarias, ¿cuál diría que es el más útil que puede para utilizar en cuanto a la educación? El recurso. Ajá. El recurso más útil. Yo creería que, por ejemplo, para pediatría, que son los niños, cuestiones de motricidad, que es de muchos de ellos, nosotros trabajamos mucho con pintar, o sea, utilizar esta estrategia de pintar mientras ellos van aprendiendo a sumar. Con los chicos grandes, ellos, bueno, nos adaptamos a lo que tenemos también, entonces nosotros trabajamos con la pizarra. Bueno, yo he trabajado incluso hasta con realidad virtual para poder explicarles. También tenemos recursos como tablets y eso, entonces trato de buscar juegos donde apliquen lo que nosotros estamos aprendiendo. Digamos, si yo estamos viendo sumas, restas, multiplicaciones, busco juegos que ellos también sea atrayente para ellos, pero en la parte enfocado a la educación. Entonces no es nada tradicional, entonces a ellos les gusta. Entonces de esta manera los recursos que nosotros tenemos, como decir, tecnológicos, que es por ejemplo las tablets y eso. Ok, muchísimas gracias por haber accedido a nuestra entrevista. Sí, un gusto. Buenos días, el día de hoy nos encontramos con Leandro Javier Benavides Ocaña, quien fue internado al Hospital IES Quito Sur el 1 de diciembre del 2022, cuando apenas tenía 11 años de edad. Su condición fue crisis asmática y bronconeumonía. A continuación le vamos a realizar unas preguntas acerca de cómo fue su experiencia dentro de las aulas hospitalarias. Leandro, cuéntame, ¿qué era lo que te daban en las aulas hospitalarias? Multiplicaciones y divisiones. Y cuando tú ibas a las aulas hospitalarias, ¿debías ir con tanques de oxígeno o cómo? ¿Normal?
sin tanques de oxígeno. Y tenía que entrar y decir buenos días y ya me aceptaron. Y por ejemplo, o sea, ¿cuál fue tu reacción al ver a los demás niños que también tenían algún tipo de enfermedad en ese caso? Curiosidad por saber qué era lo que tenían y qué tan grave era. ¿Y tuviste algún acercamiento con los niños? Uno, ¿Y qué tenía el niño? la verdad no pregunté, Pero, solo comenzamos a armar un rompecabezas. ¿y las profesoras cómo eran? Muy amables y muy buenas. ¿Y entraban, por ejemplo, enfermeros a tomar signos vitales, a dar medicinas? No, solo habían dos profesores, uno que daba a un niño que era como de bachiller y otro a pequeños. Leandro, ¿y tú cómo te sentiste al estar ahí en las aulas y tener contacto con las profesoras? La verdad no sabía cómo me iban a tratar o cuáles eran, qué era lo que estaban viendo o a qué se dedicaban más, así que primero sentí como miedo porque no sabía qué hacer, como si hacer nuevos amigos o algo, y me sorprendí porque no sabía que existían aulas. Pero tú las tomaste más, las aulas hospitalarias, como una distracción de tanto tiempo que estuviste en el hospital. Sí, para poder distraerme más, ya que ahí casi no me dejaban hacer nada. Esa ha sido la entrevista. Muchas gracias, Leandro, por tu participación.